Muy buenos días. Vamos a conversar el día de hoy sobre implantología en la práctica diaria o en la consulta diaria. Tenemos la idea que la implantología pues, es una técnica sofisticada, compleja, cara hasta cierto punto para muchos de nuestros pacientes. Sin embargo, hay situaciones clínicas en donde la mejor alternativa de lejos, ¿no?, resulta con la colocación de implantes. Los implantes dentales en los últimos años han crecido enormemente en su difusión, en su uso, y se hace cada vez más cotidiano el uso de ellos en la práctica odontológica diaria. Es más, aquí en el Perú existe cada día mayor cantidad de pacientes que no solamente solicitan, sino exigen la colocación de implantes cuando sufren la pérdida de una pieza dentaria. Ya la época en que abiertamente le decíamos al paciente que la única opción es tallar los dientes contiguos para hacer un puente fijo, resulta ya pues un poco complicado para un paciente común y corriente que ve que al perder un diente tiene que desgastar otros dos y dos más y dos más y dos más, a tal punto que pueda complicarse el número o ampliarse en exceso el número de dientes tallados. Por supuesto, en manos de un especialista en rehabilitación no debería suceder esto. Sin embargo, vemos que el hecho de afectar dos dientes contiguos sanos, ¿no?, para reemplazar uno, como que ya nos da mucho que pensar. También vemos a diario pacientes que acuden a nuestros consultorios o a nuestras consultas preocupados porque no tienen dientes en los extremos libres, como le llamamos en odontología, sea en el maxilar superior o en la mandíbula. Y les es un poco fastidioso, para algunos complicado, y para otros resulta pues inevitable o imposible dejar de usarlo, ¿no? Y para otro grupo simplemente no se pone absolutamente nada porque considera que no se va a acostumbrar, ya ha tenido la experiencia de utilizar prótesis parcial removible en extremo libre, y por más, ¿no?, por mejor planteada, planificada que ha sido este tratamiento, muchas veces es difícil que el paciente se acostumbre de manera rápida. Y en aquellos pacientes que soportan este tipo de rehabilitaciones, pues resulta de todas maneras un acomodo, ¿no?, más que una solución definitiva a su problema. Cuando hace 35 años me encontraba en las aulas universitarias, aquí en Lima, veía que los profesores y los conferencistas de los congresos de prótesis en general, prótesis dental, se referían con mucho entusiasmo hace 35 años a la PPR con base metálica, y exhibían pues una opinión muy desagradable respecto a la prótesis, a la PPR de acrílico con gancho de Whipla. Han pasado los tiempos, han pasado 30, 35 años, y creo que la misma situación de anacronismo, ¿no?, de la PPR frente a la PPR de acrílico frente a la PPR metálica hace 35 años, resulta ser la misma figura que nosotros vemos actualmente entre la PPR con base metálica y los implantes, ¿no?, entendiendo que estamos hablando de los extremos libres. No existe punto de comparación en cuanto a biomecánica, en cuanto a estabilidad, en cuanto a confort de parte del paciente que usa una prótesis sobre implantes en el extremo libre frente a un paciente que usa PPR de base metálica. Podrían decir que hay un tema social, que hay un tema económico, que todos lo comprendemos, pero eso no quita, ¿no? Eso no quita que haya un hecho en la realidad. La prótesis fija sobre implantes en un extremo libre es enormemente ventajosa frente a una PPR con base metálica, ¿no?, exceptuando el aspecto económico, que es muy puntual y que se puede conversar en otra oportunidad. En otras situaciones, en el maxilar superior, un extremo libre también resulta muy fastidioso. A veces le falta una sola molar. El confeccionar una PPR con base metálica para reemplazar uno o dos dientes en el extremo libre es a veces poco convincente o poco aceptable para el paciente. Aquí también juega mucho el uso de los implantes. Y finalmente también hay un tema muy importante: el diente estratégico en rehabilitación oral. A veces tenemos una pieza dentaria que se encuentra ubicada de manera aislada y que sirve como pilar de un puente fijo de dos o tres piezas, y que perder esa pieza dentaria significa para el paciente pasar de una prótesis fija a una prótesis removible,
o significa en el mejor de los casos pasar de un puente de 4 piezas con 2 pilares, pasar a un puente de muchas más piezas con muchos más pilares. Entonces significa desgastar más dientes sanos, significa extender la prótesis, significa también hacer una inversión que no es cómoda, que no es barata, sobre todo si pensamos rehabilitarlo con prótesis fija cerámica, ¿no? Sea con una prótesis fija, con una porcelana con un núcleo de metal o una prótesis o una porcelana free metal o libre de metal, ¿no? Entonces todas esas cosas que ocurren en la práctica diaria nos llevan a pensar que muchas veces un implante bien colocado, ubicado estratégicamente, puede librar al paciente de una prótesis fija, una prótesis parcial removible, o puede ser la salvación para seguir usando una prótesis fija, ya no sobre dientes naturales, sino de pronto sobre dientes, sobre prótesis sobre implantes. Entonces, los temas que vamos a conversar son casos clínicos que ocurren en nuestra consulta diaria. No vamos a hablar de temas especializados o muy especializados que corresponden más a un tema puntual de una parte específica de los odontólogos. No estoy hablando del uso de los implantes en aquellos casos cotidianos. Una breve visita a nuestro remodelado Colegio Ontológico del Perú, que le da la bienvenida, las puertas abiertas en su nuevo auditorio, que forma parte de un centro de convenciones. Aquí tenemos el directorio VIP, una vista rápida de nuestra nueva cafetería, uno de nuestros ambientes con unas aulas inteligentes que existen en uno de los pisos, en total capacidad para 550 personas en promedio, bien sentadas, en todo nuestro local, una clínica con simuladores, tanto para la práctica, para la enseñanza docente, como también para el proceso de certificación de competencias profesionales, ambientes cómodos de taller con tecnología de punta. Estamos dejando cada vez más de lado los proyectores de multimedia, ¿no? Y optando por tecnología de vanguardia, como vemos aquí. Y aquí con uno de los directivos, que es el doctor Rubén Casalo, con quien compartimos muchos de los trabajos y el éxito en esta gestión, ¿no? En nuestro auditorio. Entonces, pues, la oportunidad de poder conversar el día de hoy celebrando la antesala de lo que será el gran aniversario de las bodas de oro, 50 años del Colegio Ontológico del Perú. En la fotografía que vemos en esta vista observamos un momento diario donde operamos pacientes en nuestro consultorio. Está la unidad dental, son colegas con los cuales hemos operado, ¿no? en uno de los consultorios de ellos en la ciudad del Cusco. Entonces, para colocar implantes quisiéramos tener pues una sala de operaciones con aspiradores que provienen, que están empotrados, con una lámpara cialítica y otras comodidades que quizá en una clínica privada o un hospital lo puedan tener. Sin embargo, eso no significa que no podamos colocar implantes de manera diaria, manteniendo los cuidados y siguiendo los parámetros y cuidados de la técnica aséptica. Los implantes pues han venido a revolucionar no es una última parte de la historia de la odontología, han cambiado, es un antes y un después, y constituye pues una excelente alternativa para aquellos pacientes de la práctica o la consulta diaria. Solo para revisar un aspecto general, que un implante es un implante cilíndrico, ya no está dentro de nuestro medio, pero nos sirve para visualizar las tres partes básicas de nuestro implante. Esta charla está dirigida a odontólogos de práctica general. Una plataforma, que es el cuello del implante, un cuerpo que tiene el implante y un ápice que tiene una forma distinta. Y la forma como se relaciona el implante, es decir, la parte quirúrgica del implante con la parte protésica, que es el pilar protésico, se llama acople o se llama conexión. Esta conexión, esta forma de relacionar o de unirse, ¿no? o de acoplarse el pilar protésico con el implante puede ser de tres tipos. Lo que está aquí en verde puede ser un hexágono externo tradicional, que ya está prácticamente en desuso, una conexión interna más que hexágono interno, y otro tipo de conexión especial, de conexión interna también, llamada conexión tipo Morse, ¿no? que viene a representar pues el gold standard en este momento en cuanto a acople de la parte protésica con la parte implantológica. Algunos términos que es importante puntualizar. En la parte de arriba vemos una clasificación
de las técnicas de implantes en color azul, las técnicas de implantes de acuerdo al momento en que se coloca sobre el hueso alveolar. Hablamos de un implante inmediato cuando el implante es colocado inmediatamente después o hasta 7 a 10 días después de la extracción dentaria. Hablamos de un implante inmediato en el extremo derecho cuando colocamos nuevamente, valga la redundancia, el implante sobre un hueso ya remodelado después de 8 meses aproximadamente. Y hablamos de un implante tardío que se coloca dentro de ese término, es decir, desde los 10 días en que está indicado un implante inmediato hasta los 8 meses que está indicado un implante inmediato. Y ese es en este espacio de tiempo, en el implante tardío, en que ocurre la mayor frecuencia de fracasos, ¿no? En cuanto a la clasificación de los implantes, aquí en color rojo, de acuerdo al número de cirugías que requiere hasta ser rehabilitado, hablamos de un implante tradicional de 2 fases quirúrgicas, en donde, como vemos en la figura del lado derecho, el implante es colocado dentro del hueso y se espera un tiempo establecido de acuerdo al protocolo de cada marca de implantes y de acuerdo al tipo de superficie, para después en una segunda cirugía descubrir el implante, una gingioplastía, para descubrir el implante y proceder a todo el tratamiento protésico. Entonces hablamos de 2 cirugías, una para colocar el implante y una para descubrirlo. Mientras que el otro implante, que es de una fase quirúrgica, tiene el cuello, es decir, la plataforma del implante un tanto más prolongada, con la intención que de todas maneras quede por fuera de la encía y por lo tanto no requiera más que una sola cirugía para iniciar su rehabilitación. De todas maneras, este implante de una fase quirúrgica no ha gozado de la popularidad debido a que los implantes difícilmente se colocan en el eje, siguiendo el eje axial del reborde alveolar, y más aún en una posición ideal para rehabilitarlos. Necesitan de todas maneras de una compensación con el elemento protésico, de tal manera que por esa y otras razones no ha ganado mucha popularidad en la práctica implantológica. Y finalmente, en la parte baja vemos una clasificación de las técnicas de implantes de acuerdo al momento en que iniciamos su rehabilitación. Cuando colocamos un implante inmediatamente después, colocamos una corona, en este caso una corona provisional, inmediatamente después de haber colocado el implante, hablamos de un implante con carga inmediata, que para efectos de conocimiento solo se puede hacer cuando el implante es colocado o insertado dentro del hueso con una fuerza mínima de 40-45 newtons, ¿no? Que le llaman pues torque de 40-45 newtons, que es la resistencia en realidad que ofrece el hueso al roscado o a la colocación del implante. Y de otro lado tenemos un implante con carga diferida, es decir, cuando la corona, la rehabilitación, se realiza posteriormente después de un tiempo determinado, ¿no? En el caso de los implantes con superficie convencional, estamos hablando de un protocolo de 3 meses posteriores a la colocación del implante y 2 meses en la mandíbula, ¿no? 3 meses en la maxila y 2 meses en la mandíbula, que puede reducirse cuando colocamos un implante con superficie mejorada, caso del el implante con superficie microporus de la empresa Biomet americano, cuando colocamos un implante de la superficie Vulcano, ¿no?, que es de la empresa Conexao, o cuando colocamos un implante con superficie SLA de la empresa Dentium, 3 de los cuales se encuentran en nuestro mercado peruano, ¿no? Y si alguien tiene la oportunidad de tener acceso a un implante Straumann, también sea superficie SLA o superficie SLA mejorada, en cuyo caso, cuando usamos esta superficie mejorada, podríamos reducir el tiempo de inicio de la parte protésica, o sea, la carga funcional, después de un mes en la mandíbula y un mes y medio en el maxilar superior o maxila. También en la implantología ha traído el desarrollo de biomateriales, básicamente hablamos de huesos, ¿no?, o rellenos óseos en general, y membranas de protección que se llaman en general, barreras de protección, perdón, que se llaman en general membranas, que hay de diferente tipo, diferente calidad, diferentes tiempos de absorción de la membrana y como también diferentes cantidades de costos o de precios para cada uno de ellos. Aquí vemos la forma en que nosotros, la secuencia que deberíamos tener como protocolo básico para colocar implantes, ¿no? Luego de realizar el diagnóstico clínico de nuestro paciente, procedemos a un diagnóstico de laboratorio para descartar problemas sistémicos en el paciente.
En la parte, además, una vez superada esa etapa, indicar un diagnóstico imagenológico que consiste, además de la panorámica inicial que se ha tomado, también consiste en la toma de una tomografía computarizada para ver el volumen del hueso en caso de colocar implantes. Una vez hecho esto, dependiendo de qué diente estemos hablando, si hablamos de un diente, un remanente radicular, un resto que va a ser retirado, decíamos que lo ideal es colocar el implante de manera inmediata, es decir, o colocarlo inmediatamente después de la extracción o un tiempo máximo de 7 a 10 días. Los dientes que nosotros extraemos se realizan por dos razones, ¿no? La primera es por un trauma, si en caso ha habido un golpe, un traumatismo, se ha fracturado un diente por sobrecarga funcional, un espigo muñón que ha actuado como cuña, ¿no? Y se fractura el diente, esa es una causa traumática. Y la segunda causa es la causa infecciosa, que es la más común. En caso de indicarse la extracción dentaria y convenir con el paciente en la colocación de un implante inmediato, en lo personal utilizo este protocolo. Si la extracción es por un factor traumático, el implante lo puedo colocar inmediatamente, ¿no? Pero si la extracción es por una causa infecciosa, prefiero medicar 2 días antes de la cirugía con cualquier antibiótico, ¿no? De espectro general, de amplio espectro o de espectro reducido tipo penicilina, luego proceder a la extracción dentaria, continuar con la medicación 2 días más y al segundo día posterior a la extracción dentaria recién proceder a eliminar el coágulo que se ha formado previamente y luego recién colocar el implante después, como repito, después de 2 días de haber hecho la extracción dentaria, ¿no? Esto es para evitar que el coágulo, que muchas veces está infectado hasta putrefacto, pueda producir trastorno de osintegración. Y en ese momento también, si hemos convenido con el paciente y si se cumplen las condiciones, colocar una carga, aplicar una carga inmediata, ¿no? O en todo caso, si hemos convenido con el paciente o no se dan las condiciones, postergar hasta la desintegración del implante, 2 o 3 meses, como digo, si es un implante de superficie convencional, la colocación, el trabajo de rehabilitación. En cuyo caso esperamos que se produzca una regeneración, una remodelación del hueso para que después de ese tiempo inicie el tratamiento de la corona. Si en caso vemos que el paciente no acepta la exodoncia y la colocación de un implante inmediato, deberíamos entonces de esperar que se remodele el hueso, que se regenere el hueso y después de unos 6 a 8 meses recién colocar nuestro implante, que se llama implante inmediato. Entonces, ese es el protocolo que nosotros debemos de seguir y que le va a servir al paciente de referencia para manejar sus tiempos y su inversión económica, ¿no? Sobre todo para prever de que todo el tratamiento sea realizado de una manera adecuada sin prolongar demasiado los tiempos tanto en la parte quirúrgica como en la parte protésica. Y si acaso el paciente por alguna razón descubrimos después del estudio imagenológico que no existe el volumen adecuado de hueso, debemos de ensanchar el hueso, debemos de expandirlo, debemos de agregarle hueso o qué sé yo, entonces, y el paciente requiere de algún tipo de preparación quirúrgica, postergaremos la colocación del implante después de 8 meses aproximadamente, si en caso es un injerto óseo, para recién colocar el implante, ¿no? Y de acuerdo en el momento en que se coloque el implante también, veremos si le aplicamos o no una carga inmediata o esperamos 2 o 3 meses más para iniciar el tratamiento protésico. El enfoque general de esta conversación está referida a 5 situaciones clínicas, ¿no? En primer lugar, cuando el paciente sufre la pérdida de dientes individuales, ¿no? En segundo lugar, de dientes naturales a ambos lados de la brecha. En segundo lugar, la pérdida del diente estratégico, que era estratégicamente un diente necesario para sujetar la PPR, para colocar el retenedor, o de pronto para sostener la prótesis fija como un pilar, ¿no? Después los pacientes con extremo libre inferior, los pacientes con extremo libre superior y finalmente de manera rápida nada más porque no es un tema de odontólogo general ya este tema sino de especialistas, el manejo del edéntulo total con atrofia severa de la maxila y la mandíbula para quienes recordando algunos 30, 40 años que han transcurrido, la implantología fue creada justamente para ellos, ¿no? Los implantes fueron creados para aquellos, como alternativa para aquellos pacientes edéntulos totales a quienes ya no podía confeccionarse una prótesis total convencional. Entonces, estas situaciones clínicas vamos a verlas a partir de este momento. En primer lugar, aquellos pacientes que pierden un diente individual.
¿no? ¿Qué pasa cuando el paciente de pronto pierde ese incisivo central superior o aquel incisivo lateral superior que portaba una corona o había sido rehabilitado con una resina sumamente amplia? El trauma para el paciente es enorme. Verse de pronto entre la espada y la pared porque debe sufrir la pérdida de pronto de este diente y ya la endodoncia no sufre, no va a dar resultado, el diente se ha fracturado infraóseamente, hay fractura longitudinal, la pérdida ósea es inevitable. Entonces la única alternativa es, según el propio cirujano dentista, la extracción de ese diente. ¿Cómo explicarle al paciente entonces la alternativa, ¿no? Si en caso, por ejemplo, nosotros tuviéramos un diente perdido con dientes naturales ambulados, podríamos utilizar una serie de alternativas protésicas, ¿no? Aquí vemos una fotografía en la cual el diente, el otro incisivo, el incisivo lateral izquierdo, tiene una corona de porcelana, ¿no? Que bueno, al margen de que esté bien hecho, bien hecha, mal hecha, o que tenga un buen color o sea perdido, el hecho es de que tallar un puente en esas condiciones significaría tomar más dientes, ¿no? Tomar más dientes para la rehabilitación. Y muchas veces el paciente no tiene recursos o no tiene simplemente el deseo de tallarse o desgastarse más dientes. Este es el caso, ¿no? La paciente perdió una pieza dentaria y estando ya frente al dentista en su consulta, la paciente misma exige, ¿no? Exige la posibilidad de colocarse un implante, porque el dentista no le había planteado inicialmente esa alternativa. Y ante la exigencia de la paciente, el doctor opta por transferir, ¿no? Transferir ese paciente a un profesional que sí coloca implantes. Entonces, ¿por qué se da esta figura? Porque en este caso, la paciente es consciente que no debe seguir tallando más dientes naturales para reemplazar los que le faltan. Entonces, acude inmediatamente en este caso, a mi consulta para ver si existe o no la posibilidad de ponerse el implante y este es el postoperatorio inmediato, le colocamos el implante, ¿no? Al día siguiente, esta es la foto toma al día siguiente, está aquí también la foto a la derecha, es al día siguiente. Vemos a la paciente a quien se le ha colocado una prótesis removible. Esa es la panorámica postoperatoria, ¿no? Donde observamos claramente la colocación del implante en una correcta posición y donde el implante es lo suficientemente largo, un implante de 15 milímetros para implante cónico de 15 milímetros de largo para reemplazar esa pieza dentaria, ¿no? Otro paciente quien pierde un incisivo lateral superior derecho, la fractura vertical es evidente, la pérdida ósea también, hay un proceso infeccioso. Entonces, en este caso se procede a la extracción y a la colocación de un implante inmediato, pero después de 2 días de haber realizado la exodoncia. Vemos en el lado derecho la panorámica que muestra otro diseño de implante, porque es otro modelo de implante, el cual posee características muy particulares, es un implante de marca Dentium, ¿no? Que posee gran estabilidad primaria, ¿no? Aquí vemos otro caso, un incisivo central también ya ausente algún tiempo. Se toma la tomografía computarizada, se ven las condiciones locales, el ancho no es ideal, se procede también a hacer una expansión, levantando un colgajo, y aquí estamos colocando el implante, en este caso un implante, este es marca Biomet, ¿no? Hemos hecho el colgajo porque el ancho del hueso no es suficientemente amplio como para asegurarnos de que estamos colocando el implante en una posición correcta. Otro caso, pérdida de un segundo premolar superior, pero en este caso el diente ya había sido extraído hacía unos 4 o 5 días, ¿no? Paciente que viene de provincia, viene de Arequipa y que necesita, ¿no? La misma paciente solicita la colocación de un implante. Entonces le decimos que como han pasado 4 días, está dentro del tiempo límite para colocarle el implante, ¿no? Acá está el postoperatorio, donde de todas maneras el implante se introdució un poco más allá de los límites, con un mínimo levantamiento de piso de seno, y el implante quedó en una posición correcta, ¿no? Después de algún tiempo ya viene la colocación, el trabajo protésico. Acá está con el pilar en el momento de su instalación, pilar para colocar una corona cementada, y en el lado derecho observamos el resultado final. ¿Qué pasa cuando el paciente pierde ese diente estratégico para la PPR o para la prótesis fija, ¿no? Aquí vemos la imagen de un incisivo central que era un pilar de un puente fijo demasiado largo, para mi gusto, demasiado largo, un puente fijo muy largo que iba hasta la primera molar,
tarde o temprano iba a ocurrir la fractura del diente, pero lo que es peor, lo que es más grave, con pérdida, en este caso, de la tabla ósea vestibular. Entonces, el reemplazo con implantes implica otras consideraciones que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Aquí vemos la boca de una paciente, una dama de aproximadamente 55 o 56 años, que viene con el deterioro, movilidad grado 2, entre 2 y 3 del primer molar, perdón, del canino. Perdón, este es el primer premolar porque acá está, perdón, de la primera premolar y del canino efectivamente. Y en este caso se le recomendó, aparte de un tratamiento integral que consistía en el recambio de todas las coronas que tenía, de manera inmediata la extracción de estas dos piezas y la colocación de dos implantes, ¿no? La paciente, estamos hablando de pacientes de nuestra vida real, no estamos hablando de pacientes que vienen a hacerse una rehabilitación de oreja a oreja, ¿no? Es decir, una rehabilitación completa. Estamos hablando del paciente cotidiano, del paciente día a día, que viene a buscar soluciones prácticas para espacios determinados de dientes y de pronto esperar que la gran rehabilitación se vaya haciendo por partes poco a poco con su dentista de confianza. Entonces se procedió a retirar los dos dientes y a colocar dos implantes inmediatos en ese lugar, ¿no? Un implante de 13 milímetros el distal y un implante de 15 milímetros el mesial, ¿no? Después de un tiempo prudencial, aproximadamente 3 meses, ¿no? Implantes Biomet, estamos haciendo la rehabilitación, ¿no? Estos implantes tienen la ventaja que tienen un acople tipo clic, ¿no? Tienen 4 tipos de acople dentro de la misma ¿cómo se llama? Conexión interna, lo cual los hace muy, muy exquisitos, muy fino, digamos, su acabado final, ¿no? Y su estabilidad también. Estamos tomando impresión el resultado final con las coronas terminadas. Vemos, sin embargo, que la corona que viene más atrás ya está deteriorada y tiene que recibir un cambio, ¿no? Ya eso se programó para hacerlo posteriormente, pero se solucionó el problema inicial de la pérdida de dos dientes en esa zona, ¿no? Vemos desde la vista oclusal que ya la paciente necesita de todas maneras un cambio y rápido de las coronas del sector posterior tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Este otro caso, un paciente pierde este diente estratégico, Espigo Muñón, ¿no? Terminó fracturando la raíz, aunque creo que el comentario va a ser distinto una vez que vean la panorámica, la tomografía computarizada. Vemos que este puente iba desde el incisivo central hasta el segundo premolar, ¿no? Perdón, hasta el primer molar se había mesializado y había ocupado el lugar del primer molar, del segundo premolar. Entonces aquí vemos el puente que fue extraído, manualmente colocado, el espigo muñón que corresponde a esta pieza, ese se ponía y se salía, estaba en el aire prácticamente, pero antes de retirar el puente, al paciente se le indicó una tomografía, ¿no? ¿Y qué muestra la tomografía? En primer lugar, que ese diente, ese incisivo, jamás recibió un tratamiento de endodoncia. Y el espigo muñón jamás estuvo en el conducto radicular, sino que el espigo muñón estuvo haciendo presión directamente sobre el hueso. Entonces son errores de los cuales no podemos cuestionar, criticar, pero sí exponer ante ustedes porque son pacientes del día a día. Aquí abajo a la derecha vemos el diente después de haber sido extraído, se ve la fractura vertical, el diente tenía que perderse. El problema es para el paciente ahora. ¿Cuál es la solución de no colocar implantes? La primera opción podría ser rehabilitar con coronas individuales estas dos piezas distales y luego colocar una PPR, cosa que el paciente rechaza, ¿no? Rechaza de plano. La otra posibilidad, hacer una prótesis fija, pero significaría hacer un tallado con coronas posiblemente hasta el canino del lado opuesto, cosa que el paciente también rechaza, porque no quiere maltratar sus dientes, no quiere desgastarse sus dientes. Entonces la mejor alternativa en este caso es reemplazar los dientes faltantes en esta zona de déntula con implantes dentarios. Vemos aquí la tomografía en la pieza 2.2, en la pieza 2.3 y en la pieza 2.4, que nos muestra que a nivel de la pieza 2.4 existe un volumen suficiente de hueso. En la 2.3 y en la 2.2 el espacio es mínimo, ¿no? El ancho es bastante crítico, pero todavía permite colocar implantes con un poco de expansión, ¿no?
Aquí hemos levantado el colgajo en la fotografía del lado izquierdo. Vemos la situación del alvéolo dentario, hubo pérdida de hueso también en la cara palatina, que ese es lo que determinó finalmente que no se pusiera un implante en esta zona. Y el resto del hueso está más delgado de lo que nosotros podíamos imaginar, ¿no? En el lado derecho vemos cómo hemos meseteado ligeramente el hueso y luego hemos procedido a expandirlo después para colocar 3 implantes en esta zona. El plan original, ¿no? El plan original era colocar un implante inmediato aquí en el alvéolo dentario, dejar un espacio libre, colocar otro implante para hacer un puente de 3 piezas y la última pieza distal dejarla suelta, dejarla sola para colocar una corona individual. Sin embargo, el plan cambió durante la cirugía porque la tabla palatina estaba realmente destrozada. Debimos proceder entonces a colocar estos 3 implantes y aquí hicimos un relleno con hueso y colocamos una membrana y para posteriormente hacer una rehabilitación ferulizando estas 3 piezas y dejando un cantilever de cantilever este incisivo central. Otra paciente, ¿no?, que va a perder los dientes laterales, incisivos laterales superiores. Esta es su panorámica, pero la paciente es muy consciente y su familia también que el problema no se limita en este caso, por si acaso, a la colocación de implantes en la zona anterior. Aquí el otro problema es que las prótesis que fueron realizadas hace no muchos meses, pocos meses, 2 o 3 meses, tienen una curva de SPI inversa, ¿no?, lo cual es una transgresión a los principios básicos de oclusión. Igual el plano oclusal está totalmente irregular en este lado. Entonces el paciente y su familia son conscientes que la colocación de implantes constituye la primera parte del tratamiento. En una segunda etapa, después de colocar los implantes, vamos a proceder a cambiar las coronas de todos los dientes que tengan coronas de manera simultánea para restablecer el plano oclusal y todos los elementos naturales fundamentales que tiene la oclusión dentaria. Esta es la tomografía computarizada, se ve que el hueso no es enorme, en la pieza 2.2 hay un hueso interesante, la 2.1 es un hueso bastante pequeño, la 1.1 también, pero se puede hacer expansión. Igual sucede con este implante, esta zona donde vamos a colocar un implante inmediato en la 1.2. Boca de la paciente, levantamos el colgajo, ¿no? Hay hueso suficiente en las partes laterales para poner implantes inmediatos, pero es crítica la situación en la zona central de los incisivos, ¿no? Entonces podríamos de pronto colocar un puente de 4 piezas, porque ojo, no estamos hablando de incisivos laterales, estamos hablando de implantes en los alvéolos de incisivos laterales, pero preferimos, ¿no?, es preferible colocar por lo menos un implante más al medio para que pueda haber más estabilidad y una mejor distribución de las fuerzas. Hemos meseteado el reborde alveolar ligeramente para hasta obtener un volumen, un ancho suficiente, un ancho mínimo de hueso y colocar los 3 implantes en esa zona. Luego, como existen defectos aquí en los alvéolos dentarios y no es muy amplia, no es inmensa la cantidad de hueso que existen, sobre todo en la zona apical de este otro implante, decidimos cubrir con injerto óseo y colocar una membrana para lograr este resultado, ¿no? La foto izquierda corresponde a un posoperatorio de a los 7 días aproximadamente y en el lado derecho el reborde ya con la colocación de una PPR, ¿no? Tiene una PPR removible a la cual hemos hecho un rebase con acondicionador de tejido, en este caso mucopren. La foto clínica así queda y esperar los 3 meses para iniciar la rehabilitación, no de estos 3 implantes, sino la rehabilitación total de todo el maxilar superior y posteriormente colocarle implantes en la parte inferior extremo libre. Esta es la boca de la paciente. Después de 3 meses vemos en óptimo estado la encía y estamos a punto de iniciar el tratamiento de rehabilitación. En este otro caso, la paciente posee puentes fijos sobre dientes naturales en varios sectores, pero aquí en el cuarto cuadrante observamos un diente, un premolar inferior con una lesión apical, falta de cierre apical, una endorrizoclasia a lo largo del conducto y definitivamente una movilidad del puente, ¿no?, debido a que precisamente este pilar se va a tener que perder. Y aquí viene la interrogante, ¿no? Ese diente estratégico, ese premolar estratégico, de no ser reemplazado o de querer ser reemplazado con otra prótesis fija, llevaría a tomar por lo menos un par de dientes más para darle estabilidad y no tener el mismo problema de aquí a pocos años. Entonces la paciente recurre para solicitar una opinión. Le dijimos que la mejor opción en este caso sería reemplazar este diente que lo va a perder
este premolar con un implante inmediato y aprovechar la oportunidad para colocarle también un implante en esta zona de déntula, de tal manera que ya se olvidara pues de un puente extremadamente largo o de la posibilidad, alejarse de la posibilidad de desgastar más dientes para compensar al que se perdió, ¿no? Con esa lógica vimos en la tomografía que el ancho era bastante adecuado, ¿no? Desgastando de pronto un poco de hueso, y aquí, teniendo mucho cuidado en hacer un técnica flapless con un colgajo o un implante muy delgado, y la altura que no es muy grande, pero suficiente para colocar dos buenos implantes en ese sector, ¿no? Así quedó después de la extracción dentaria, y a los 2 días procedimos a retirar el coágulo, y acá está el momento en el cual hemos puesto los implantes sumamente distales para restablecer las piezas que le está faltando, ¿no? Y de ninguna manera tocar o comprometer más dientes en el futuro puente. Aquí están los dos implantes colocados en la panorámica, y posteriormente haremos la rehabilitación de manera simultánea en este molar que ha quedado con la corona anterior, ¿no? Y los dos dientes que van a ser rehabilitados sobre estos implantes. Y de esa manera evitamos que el paciente tenga pues un problema, el desgastar más dientes y hacer un puente fijo sobre dientes naturales demasiado largo. En este caso ya la paciente viene con un implante colocado en este sitio, ¿no? En el incisivo lateral, el incisivo central superior izquierdo, pieza 1-1. Para los más antiguos, la pieza número 8, ¿no? O perdón, la pieza número 9. La paciente, por diferentes razones, ha tenido al parecer una mala experiencia durante la colocación de ese implante. Sin embargo, está satisfecha con ese implante. El puente tiene unos 4 años más o menos de haber sido confeccionado en forma provisional, y es consciente que es un puente provisional, pero que ya era tiempo pues de que el implante sea rehabilitado. Es una paciente que no vive acá en el Perú, una paciente peruana que vive en otro país y que viene al Perú después de muchos años y quiere aprovechar la oportunidad de hacer un poco de turismo de salud, es decir, hacerse su rehabilitación y de pronto también visitar a la familia, además de pasear un poco, ¿no? La vista clínica es esta, vemos el puente que está en bastante buen estado. Esta es la vista palatina, donde el implante está expuesto en boca. Retiramos el puente para ver cuál es la verdadera situación. Una foto de cerca nos muestra, esto se puede tallar, ¿no? Los dientes naturales, esto se puede retallar. Pero la foto derecha es importante porque nos muestra en principio que el implante estaba fijo, y en segundo lugar que hay una adecuada formación de encía a su alrededor para confeccionar una prótesis fija sobre implantes. El problema era el siguiente, ¿no? Le sugerimos a la paciente ponerse un implante más aquí para llevar coronas individuales, porque no siempre es recomendable colocar coronas incluyendo dientes naturales y dientes sobre implantes, ¿no? Y digo, no necesariamente es recomendable, pero sí es utilizable y es una forma práctica de solucionar los problemas. Los estudios in vitro muestran que no es conveniente el colocar rehabilitaciones protésicas incluyendo dientes naturales y dientes fijos. La experiencia clínica de muchos profesionales demuestra de que sí es posible, ¿no? Y que más bien es necesario abundar con estudios de seguimiento a largo plazo para ver lo que sucede con estos casos. La paciente que estamos presentando, como repito, tuvo al parecer una experiencia un poco traumática cuando se le colocó el primer implante hacía muchos años, y rechazó la posibilidad de ponerse un implante más aquí, ¿no? Entonces viene la alternativa, ¿y qué hacemos?, ¿no? Lo que hicimos fue volver a tallar, ¿no? Hicimos un retallado vamos a retroceder, un retallado de los pilares, y luego en este caso el proyecto es colocar un puente fijo que incluya en este caso el puente sobre el implante, y además una corona sobre este diente natural, dejando este otro incisivo central con una corona individual, ¿no? Sobre esa base tomamos la impresión del implante y además también la impresión de los pilares contiguos con cofia de Ripoll, y una impresión con silicona de adición, ¿no? Silicona de adición con materiales de doble densidad, ¿no? Fluido y pesado. Y este es el resultado final el día de la colocación del implante, de las coronas, ¿no? Acá vemos una corona, el incisivo central, bastante estética individual, y un puente fijo de 3 piezas, ¿no? Teniendo mucho cuidado con la oclusión, que no haya un contacto directo de este diente con el antagonista, sino que haya un contacto de mutua protección, ¿no? Acá vemos la sonrisa de la paciente, ¿no? Vamos a ver ahora algunos casos de extremo libre inferior, ¿no? El extremo libre inferior, ¿no? A diferencia del extremo libre superior,
tiene como ventaja la calidad del hueso, ¿no? La dificultad es la cercanía del conducto dental inferior. El cambio de una prótesis removible, una PPR removible, por mejor hecha que esté, a una prótesis fija sobre implantes es un cambio de vida para el paciente, ¿no? Y ese es el enfoque. Y como vemos en esta panorámica, se puede hacer tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, ¿no? Aquí vemos un caso, una paciente a la cual, además de colocarle los implantes en el espacio libre interdentario, aquí en el molar del cuarto cuadrante, no quería utilizar prótesis parcial removible, sino prótesis fija. Entonces hemos colocado hasta 3 implantes para hacer la rehabilitación, ¿no? En este otro caso vemos un extremo libre bilateral. La paciente rechaza hacerse tratamiento de ortodoncia. En primer lugar acepta ponerse 2 implantes en el lado derecho y después 2 implantes en el lado izquierdo, ¿no? Años después, acá están las coronas al momento de hacer la prueba del bizcocho, ¿no? Y acá está el control radiográfico 7 años después, ¿no? Donde observamos la óptima condición de las piezas, tanto naturales como las coronas sobre implantes. Y después ya analizaremos este caso también. Perdió el pilar estratégico en el maxilar superior y tuvimos que colocarle en ese caso un puente sobre implantes en este extremo libre, ¿no? Vemos la boca de la paciente, esta es otra paciente, ¿no? En el caso 3, un extremo libre inferior derecho, vista oclusal y vista vestibular. Esta es la tomografía panorámica. El estudio tomográfico nos muestra una cantidad suficiente de ancho, un buen ancho, sobre todo en la pieza 30 y 31, o sea, la 4.6 y la 4.7, pero la altura es muy pequeña, así es que decidimos utilizar la técnica de implantes cortos, ¿no? Aquí hemos colocado 3 implantes cortos en la zona del reborde alveolar inferior para convertir este extremo libre en un futuro puente sobre implantes. Otro paciente, paciente número 4, un implante aquí, otro implante aquí que todavía no está descubierto y un diente natural. Paciente bruxómano en extremo, se ha decidido colocar una corona individual sobre metal porcelana en esta corona de diente natural y un puente fijo un puente fijo que incluye estas 2 coronas atornillada y con mucho cuidado con el problema de la sobreoclusión, ¿no? Acá está el día que se le colocaron las coronas, la vista oclusal. El extremo libre superior tiene como límite el superior del seno maxilar. En algunos casos, para obviar ese seno maxilar, ¿no? Y tratar de lograr de colocar un implante más largo, algunos pacientes rechazan la idea del levantamiento de piso seno maxilar, ¿no? Sobre todo cuando le presentamos la posibilidad de hacerlo con técnica abierta, ¿no? Que es muy traumático. Entonces podemos utilizar otra técnica que que vemos aquí que se ha usado, que es la técnica de implantes colocados angularmente, ¿no? De tal manera que podamos fijarnos, anclarnos, mejor dicho, en un hueso de mayor proporción, mayor volumen, mayor longitud, o como se ve en este caso izquierdo, anclarlo en la en la sutura pterigomaxilar, ¿no? Con un implante largo de 15 o 18 milímetros y de 4.3 de largo como mínimo, ¿no? Aquí vemos un extremo libre inferior y un extremo libre superior, pero nos vamos a abocar al extremo libre superior. Paciente que tiene problemas económicos, pero que hace mucho esfuerzo para colocarse implantes en la maxila, y le ofrecemos la posibilidad de colocarse solo 2 implantes, en este caso un primer premolar y una primera molar, para colocar un puente de 3 piezas, ¿no? Y ese es nuestro proyecto. Verificamos que el largo es adecuado, el ancho no es muy grande, este es bueno en la zona de la molar, pero no era muy bueno en la zona del primer premolar. Acá están los 2 implantes puestos, ¿no? Y ya en el proceso de rehabilitación con su tornillo de cicatrización, y aquí vemos el bizcocho probado sobre el modelo en una de las etapas de rehabilitación. Lo importante es que hemos convertido este extremo libre en coronas sobre implantes. Esta otra paciente viene con un puente fijo segmentado, ¿no? Pues está sectorizado en varios, en 1, 2, 3, hasta en 4 sectores, el cual ya ha cumplido su función. Pero esta paciente yo la conocí porque tenía este molar estratégico con endodoncia, con tratamiento de endodoncia y con una fístula vestibular. En aquel entonces, ya van a ser aproximadamente 9 o 10 años, se le hizo una pisectomía, ¿no? Y la pisectomía
finalmente después de 2 o 3 años no dio un resultado, continuaba la fístula, así es que, y tuvo también una retracción gingival tremenda, y se le sugirió a la paciente, se le recomendó la extracción de este diente, ¿no? De este molar. La gran pregunta, ¿y la paciente se volverá portadora de una PPR? Difícil, ¿no? Entonces, difícil pregunta para la paciente. Más aún, no usaba PPR abajo, en el inferior, porque no la toleraba, menos la va a tolerar arriba. A esta paciente se le colocó posteriormente implantes en extremo libre inferior, derecho e izquierdo, y también vino finalmente para colocarse varios implantes en la zona posterior, 3 en la zona superior. Perdón. Esta es la vistoclusal inicial de hace 9 o 10 años. Esta es la radiografía. El perder este pilar era convertir a la paciente en un extremo, convertir el sector, en todo caso, ese cuadrante en extremo libre, ¿no? Acá está una etapa posterior donde ya se le había puesto implantes en la parte inferior, entonces ya la paciente confiaba en la posibilidad de ponerse implantes también arriba. Si me funcionan abajo, ¿cómo no me van a funcionar arriba? Entonces, con esa confianza se decidió extraer, porque era el destino, extraer ese diente, ese molar. Aquí vemos la raíz palatina cortada porque hacía varios años atrás le habíamos realizado una pisectomía para tratar de salvar el diente. Concepto equivocado, porque cuando hay una fístula permanente y constante es mejor extraer la pieza lo más pronto posible. Tuvimos bastante esfuerzo en encontrar hueso en la parte posterior, fíjense que está anclado en forma totalmente angulada, y los 2 implantes anteriores los colocamos bicorticalmente, es decir, con anclaje en la cortical superficie, cortical del reborde y cortical del piso de seno maxilar, ¿no? Una etapa posterior está con los pilares microunit, y después se le colocó inmediatamente una corona atornillada en este sector, ¿no? Siempre un poco larga en la zona de la molar, y dejando un espacio de la plataforma del pilar expuesto para facilitar la higiene del paciente o de la paciente. Esta es una radiografía posterior donde ya está rehabilitada esta zona anatómica, ¿no? También se le sugirió hacerse el cambio de corona de los otros dientes, y esperamos que algún día lo haga, ¿no? Otro caso, extremo libre superior izquierdo, y derecho también va a ser, porque definitivamente todos los remanentes no le van a servir absolutamente para nada. Y extremo libre también en la mandíbula, en el tercer cuadrante, ¿no? Se le colocan implantes en el sector superior, 3 implantes en el sector superior, y aquí también se le colocaron 2 implantes. Y abajo, esta es una etapa ya posterior, se empezó con la rehabilitación de los implantes que transformaron el extremo libre inferior de esta paciente en una prótesis sobre implantes, ¿no? Acá están los implantes que fueron colocados, que tuvieron que ser colocados demasiado palatino por la forma del hueso, por si acaso, ¿no? O sea, no es que nos hayamos equivocado, más vestibular no existía hueso. Esa es la razón por la cual las coronas en esta zona premolar han salido más anchas de lo normal, ¿no? Este otro caso también es crítico, ¿no? Vemos un extremo libre superior de una paciente de 30 años que presenta una cantidad mínima de hueso, y le ofrecimos la elevación del piso seno maxilar con técnica abierta, con técnica de Summers, técnica de Tatum. Se le colocó injerto óseo, se levantó el volumen del hueso, y vemos aquí, en este caso, todo el hueso que hemos obtenido, para que después de un año aproximadamente colocáramos los 2 implantes en esa zona, para proceder con la rehabilitación de 2 coronas ferulizadas pero cementadas, ¿no? Porque la altura era crítica en esa zona. Acá vemos la prueba de la oclusión en los momentos previos a la cementación de ambas coronas, ¿no? Entonces hemos convertido este extremo libre en coronas sobre implantes. Hubiera sido muy traumático para el paciente colocarse toda una estructura metálica, una PPR con base metálica, para reemplazar estos 2 dientes. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Es más barato? Es más barato. Pero pregúntenle eso al paciente con extremo libre. Yo creo que la opinión de la paciente o la opinión del paciente siempre es la definitiva, ¿no? Y finalmente, un tema que es más para especialistas, pero que es importante que el odontólogo general maneje como posibilidad. Aquellos pacientes con atrofia severa, sea de la mandíbula o sea de la maxila. Aquellos pacientes que son portadores de prótesis total, ¿no? Superior, total, inferior durante mucho tiempo, durante muchos años,
y que finalmente la atrofia del reborde es tan severa pues que definitivamente ya no existe el hueso suficiente para ponerse, para colocarse con estabilidad mínima suficiente la prótesis total inferior o la prótesis total superior. Definitivamente no todos llevamos la senectud, la vejez de la misma forma. Unos lo hacen con esta preocupación, otros la llevan definitivamente mucho mejor, ¿no? Entonces, para lograr estos resultados es necesario conocer en primer lugar la fisiología de la fisiopatología, sería en este caso de la reabsorción ósea en la maxila y en la mandíbula, dado de que las características clínicas del léntulo completo son distintas en la maxila, o sea, en maxilar superior, que en la mandíbula o maxilar inferior. La maxila atrófica, en este caso, ve disminuida o se encuentra ausente, carente, perdón, se encuentra carente de bóveda palatina. Es un paciente que ya no tiene bóveda palatina, tiene plano palatino en el paladar. Es portador muchas veces de una clase 3 esqueletal porque la atrofia de la maxila es tridimensional en altura, es en sentido transversal y principalmente en sentido anteroposterior, ¿no? A diferencia de la reabsorción en la mandíbula, en donde es principalmente en sentido vertical. También se produce una prominencia en la espina nasal anterior, lo que impide que haya sellado periférico en la prótesis completa, y además, debido a que los pacientes utilizan la prótesis demasiados años, presentan en algunos casos hiperplasia fibrosa sobre el reborde. En la mandíbula puede ser más pequeña, pero no tan pequeña, debido a que la inserción de los músculos suprayoideos, los músculos depresores de la mandíbula, permiten de que haya un estímulo suficiente en todo el borde inferior de la mandíbula y disminuyan, ¿no? Atenúen, sería la palabra, atenúen el impacto de la reabsorción en la mandíbula, ¿no? Entonces la mandíbula, el patrón de reabsorción de la mandíbula siempre va a ser menor, de menor intensidad, de menor severidad que en la maxila, ¿no? Donde es mucho mayor todo el impacto. El agujero mentoniano se hace tan superficial que a veces queda encima del reborde porque todo el hueso dentro alveolar se reabsorbe y el paciente adquiere una fascia en cara de bruja, ¿no? Es decir, el mentón prominente con un maxilar superior demasiado pequeño, ¿no? Y en algunos casos también presenta hiperplasias fibrosas sobre el reborde que nos pueden hacer equivocar que se trate de una hiperplasia y no más bien de una atrofia severa de la mandíbula. Clasificación de Atwood que nos muestra el proceso de reabsorción desde que el hueso se encuentra en su nivel máximo cuando el paciente tiene dientes hasta que finalmente pierde por completo el diente, pierde por completo el reborde dentro alveolar y la apófisis genis se hace superficial, ¿no? Todos quisiéramos tener este reborde en un paciente dentúlo total, ¿no? Una paciente que perdió los dientes a los 15 años, todos los dientes a los 15 años, pero como quiera que fue portadora o tenía una clase 2-1 esqueletal, tenía pues una protrusión superior que le mantuvo la altura y el volumen óseo suficiente y que permite colocar 6 implantes sin ningún problema. Es más, ni siquiera debería llevar implantes, podría llevar una prótesis total convencional. Esta es una paciente que cambió la prótesis total por una prótesis sobre implantes y cambió su vida. Pero esta paciente puede escoger, ¿no? Puede decir, o uso prótesis total o hago un esfuerzo y me coloco implantes para poner una prótesis sobre implantes. Puede escoger. Hay otro, ¿no? Acá vemos la panorámica. Pero acá está la prótesis colocada sobre el maxilar superior, pero hay otros pacientes que no pueden escoger. No pueden decir, doctor, ¿me puedo colocar una prótesis total normal, o sea, convencional, o me puedo poner implantes? No, simplemente ya no pueden utilizar una prótesis total con estabilidad, con seguridad y con estética suficiente. Aquí vemos una paciente que tenía 2 piezas dentarias, pero utilizaba una prótesis total con 2 huecos, ¿no? De los cuales emergían cada uno de 2 molares. Tenía extremo libre, desgaste severo, acentuado en los dientes inferiores, y deseaba cambiarse. Miren esta mandíbula totalmente atrófica, ¿no? Pequeña, con hueso delgado. Quería cambiar, quería mejorar, quería tener la posibilidad de masticar, ¿no? Sentir durante la masticación eh, lo que todos sentimos, ¿no? Es decir, la tranquilidad, el gusto de masticar sus alimentos. Y no simplemente usar una prótesis total con las limitaciones de la capacidad masticatoria que todos conocemos. Entonces le colocamos 6 implantes y después extrajimos estos 2 molares posteriores, ¿no? Este es el modelo de estudio previo, este no es el modelo maestro, que muestra el eje en el que quedaron los 6 implantes, que no interesa en este caso dónde quedaron, sino que hayan sido bien insertados para colocar posteriormente, como vemos aquí al lado derecho, una prótesis híbrida, una prótesis total atornillada
con una estructura metálica en su interior, ¿no? Esto para la paciente significó un cambio de vida, ¿no?, total, y le colocamos también una PPR inferior con base metálica mientras tomaba la decisión de colocarse implantes en la mandíbula, ¿no? ¿Por qué? Porque una paciente con este tipo de prótesis total sobre 6 implantes que no lleve prótesis, que no lleve PPR inferior, es una candidata casi segura a que el exceso de fuerzas produzca una reabsorción del hueso alrededor de los implantes. Entonces aquí es importante concientizar a la paciente que debe llevar una prótesis parcial removible en el antagonista. Esta es otra paciente, ¿no?, la cual presenta una atrofia severa de la maxila, una mandíbula bastante pequeña, y en la mandíbula presenta una rehabilitación de prótesis fija. Aquí vemos un tercer molar que ha sido tomado como pilar. Esta prótesis tenía 11 años en boca y los dientes, todos los dientes estaban en perfecto estado. En el maxilar superior vemos los implantes que fueron colocados, ¿no?, también sobre un hueso bastante pobre, para colocar posteriormente una prótesis híbrida, ¿no? Acá vemos el eje axial de los implantes originalmente, y acá vemos la boca de la paciente con la prótesis híbrida, ¿no? Esto faltó rellenar un poquito se le cambió la resina para que completara completamente el ducto, ¿no? Aquí vemos un maxilar superior, ¿no?, en este caso con una atrofia severa del maxilar, y aquí vemos el reborde residual del paciente, ¿no?, en la mandíbula sobre todo, que es bastante pobre. Pedimos una tomografía computarizada con estudio de localización del conducto dentario inferior y comprobamos que el conducto dentario se encontraba por encima, ¿no?, del reborde alveolar. Un caso extremo que vemos una vez en la vida. Una rehabilitación con 2 implantes, después cambiamos una estrategia de 4 implantes 5 años después. Este es el estado inicial, solamente una sobredentadura abajo y una sobredentadura arriba. Después se extrajo este canino de la parte superior. Esta es parte de la estructura, una de las pruebas, ¿no? Y esta es la prótesis total, la sobredentadura colocada posteriormente. Este es un material que está disponible en la web. Ustedes están viendo mi correo electrónico, en el cual ustedes rebotetano@gmail.com o al teléfono que aparece para poderles enviar esta revista de manera digital, o si desean pudieran enviar la dirección y tendríamos la gentileza de enviar hasta quienes tengamos humanamente de enviarles el físico. Habla sobre urgencias en odontología, tanto sistémicas, rascutáneo, tema de shock, así como también emergencias cotidianas en la consulta diaria. Siempre estamos pensando constantemente en el odontólogo de práctica general. El odontólogo especialista tiene otros libros, tiene otros temas, tiene otras revistas, pero el odontólogo general es nuestra máxima preocupación aquí en el Colegio Odontológico y también nosotros como docentes. Por eso es importante hacer la revisión de esta como de las otras 7 revistas anteriores que se las ofrecemos en forma gratuita, ¿no? Este es un libro que, como muchos tienen conocimiento, ha sido publicado por la editorial Ripano, en donde justamente, si ustedes se dan cuenta, una foto de la carátula corresponde a uno de los casos que hemos revisado, ¿no?, en el cual hemos cambiado por completo la vida de la paciente simplemente utilizando principios básicos de implantología. La cirugía bucal ya no puede estar exenta, no puede estar al margen de los avances en implantología, tampoco puede dejar de lado su bagaje tradicional, que es el manejo de quistes, tumores, intertenidos, fracturas, etcétera, y que están condensados en un atlas de más de 1500 fotografías y de aproximadamente 450 páginas que contiene este atlas a todo color. En general, muchas gracias por la oportunidad, gracias al Colegio Ontológico del Perú, por la oportunidad de compartir con ustedes experiencias para el odontólogo general que pueden servir de referencia para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias.